Te damos la bienvenida a Grant Thornton. Somos una organización global que nació en 1924 en Reino Unido. Desde nuestros inicios hemos apoyado a las organizaciones más dinámicas e innovadoras de sus industrias, ayudándolas a alcanzar su máximo potencial. Hoy hacemos presencia en más de 150 países. En Colombia contamos con más de 30 años de experiencia prestando servicios de aseguramiento, asesoría tributaria y servicios legales, outsourcing, NIF y FRS y servicios especializados de consultoría. Con presencia en las principales regiones del país: Andina Central, Antioquia y Eje Cafetero, Pacífico y Suroccidente, Caribe y Oriental, garantizando cobertura a nivel nacional. Te invitamos a un pequeño recorrido para conocer nuestras oficinas, donde siempre será un gusto recibirte con un buen café colombiano. Bogotá, la capital colombiana, es una ciudad fascinante que combina la modernidad con la riqueza de su historia. Situada en el altiplano de la cordillera de los Andes, Bogotá es conocida por su arquitectura colonial, imponentes rascacielos y una escena cultural vibrante. Bogotá es un centro dinámico de negocios, arte y vida urbana. Nuestra oficina se encuentra ubicada en el sector empresarial al norte de la ciudad. En Barranquilla, conocida como la Puerta de Oro de Colombia por haber sido el punto de entrada al país de adelantos como la aviación y el teléfono y de deportes como el fútbol y el béisbol. Asimismo, es la tierra del carnaval y se le conoce como La Arenosa. Nuestra oficina está ubicada en uno de los sectores más prestigiosos y estratégicos de la ciudad. Cali, conocida como la capital mundial de la salsa, caracterizada por su vibrante escena musical y cultural. Es un lugar donde la salsa se vive en cada rincón. Además de su fervor por el baile, la ciudad cuenta con una rica oferta gastronómica, coloridos mercados y una combinación de historia y modernidad. Nuestra oficina se encuentra ubicada en el edificio más alto y reconocido de la ciudad. Medellín, conocida como la ciudad de la eterna primavera, es reconocida por su innovación y una comunidad vibrante que ha superado grandes desafíos. Cuenta con una oferta cultural y comercial diversa. Medellín cautiva a quienes la visitan con su mezcla única de modernidad y calidez. Nuestra oficina está ubicada en una zona central y empresarial de la ciudad. Los valores globales que nos caracterizan son colaboración, liderazgo, excelencia, agilidad, respeto y responsabilidad. Nuestra cultura internacional nos distingue y nos ayuda a construir una red donde todos somos bienvenidos. La actitud amistosa en el trabajo, el enfoque inclusivo como comunidad y la determinación de ir más allá para nuestros clientes nos convierte en su primera opción. En Grant Thornton, Colombia, ofrecemos una experiencia más personal, ágil y proactiva. Vamos más allá de lo habitual. Desafiamos lo convencional, encontrando mejores soluciones para que nuestros colaboradores, clientes y comunidades puedan impactar positivamente en su futuro. Cuidamos a las personas y las relaciones. Somos más ágiles. Valoramos las diferentes perspectivas. Indicamos el camino. Mantenemos un enfoque nítido de calidad. Contamos con amplia experiencia en diversos sectores de la economía: agricultura, comercio, construcción, salud, financiero, manufactura, tecnología, sector público, hotelería y turismo y oil and gas. Somos Grant Thornton Colombia, toda una red de expertos a tu disposición. Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestro evento Registro Nacional de Base de Datos. Bueno, los invitamos a escanear nuestro código QR para que puedan conocer nuestros boletines informativos, nuestro canal de podcast y conocer sobre nuestros servicios y próximos eventos. Es muy fácil, con su dispositivo móvil activamos la cámara y enfocamos el código que aparece en pantalla. Posteriormente aparecerá un link en un recuadro amarillo. Damos clic sobre el link y listo. Se desplegará el menú para que usted pueda acceder al tema de su interés.
Los expertos que nos acompañan el día de hoy son Hermer Julián Uriza. Hermer Julián es gerente de consultoría en Grant Thornton. Es economista con especialización en gestión de riesgos financieros. En materia de protección de datos se encuentra certificado como líder de auditoría e implementador internacional en el estándar de la ISO 27701-2019. Además de contar con sólidos conocimientos en el estándar de ISO 27001-2022 y el marco de seguridad de la información definido por el National Institute of Standards and Technology. Ha actuado como oficial de cumplimiento en protección de datos, además de contar con experiencia en diferentes sectores económicos. Ha participado en capacitaciones de metodología, seminarios y evaluaciones en torno a la protección de datos, además de proporcionar un enfoque de riesgos para minimizar la exposición de las compañías a posibles pérdidas, las cuales, al tener una visión multidimensional, permite focalizar y priorizar la toma de decisiones y el efecto financiero. Está también con nosotros Johan Steven Jain, coordinador de riesgos y calidad en Grant Thornton, profesional en ciencias de la información, inteligencia de negocios e ingeniero industrial con conocimientos en materia de protección de datos, propiedad intelectual y gestión documental, con experiencia en el diseño e implementación de programas integrales de tratamiento de datos personales, incluyendo la valoración de impacto y el ciclo de vida de los datos. Implementador líder de la norma internacional ISO 27701-2019, con experiencia en diferentes sectores económicos. Ha participado en capacitaciones en torno al cumplimiento y gestión de conocimiento de cada uno de los procesos que intervienen en el Registro Nacional de Bases de Datos, tratamiento de datos personales y gestión de la información. Nuestra agenda para el día de hoy se encuentra dividida en 6 módulos. En el primer módulo encontramos qué es el Registro Nacional de Bases de Datos, cuál es el marco de referencia y cuándo me aplica. En el módulo 2 encontramos qué es una base de datos, cómo definir qué base de datos registrar y qué información debo registrar. En el módulo 3 tenemos cuándo tener un oficial de cumplimiento, qué responsabilidades tienen los responsables y encargados, y atención a los titulares de la información. En el módulo 4 encontramos la clasificación de las bases de datos, información de las bases de datos. En el módulo 5 hablaremos sobre política de tratamiento de datos, transferencia y o transmisión. En el módulo 6 sobre seguridad de los datos y gestión de riesgos. Los invitamos a dejar sus preguntas y opiniones dando clic en el icono P y R que encontrarán en la parte superior izquierda de su menú en Teams. Nuestros expertos darán respuesta al finalizar el módulo 3 y el módulo 6 respectivamente. Y al finalizar les compartiremos una encuesta donde ustedes deben registrar su correo electrónico y posteriormente recibirán las memorias del evento. Los dejo en compañía de nuestro experto, el señor Julián Uriza. Bienvenidos. Muchas gracias, Paula. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a nuestro webinar sobre el Registro Nacional de Bases de Datos. Esperamos que el mismo les pueda ayudar a solventar todas las dudas que tienen para hacer este reporte ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Bien, vamos a hablar sobre nuestro primer módulo. Nuestro primer módulo consiste en qué es el Registro Nacional de Bases de Datos, cuándo les aplican y qué actividades debemos de tener en cuenta. Entonces, para iniciar con esta actividad, debemos de tener en cuenta que el Registro Nacional de Bases de Datos ha sido diseñado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Recordemos que para Colombia y para el mundo, uno de los activos más importantes es la información. En ese sentido, buscamos o busca la superintendencia regular y dar a conocer quiénes son los que están manejando la información de los titulares. ¿Por qué estamos hablando de este enfoque? Porque los titulares tendrán acceso de manera libre a esta información. ¿Qué quiere decir? Que ellos pueden solicitar a la superintendencia que les ratifique qué compañías son las que tienen la información de ellos, ¿cierto? Y cuál es el alcance que tienen. Por eso la importancia y la relevancia de que todos estemos alineados y demos cabal cumplimiento a esta actividad. Dentro del marco de aplicabilidad para el Registro Nacional de Base de Datos, contamos con 5 normas que se fundamentan desde un inicio. Este principalmente está compuesto por el decreto 1377 de 2013, es el cual pues compila toda la normatividad frente al tratamiento de datos personales y habeas data. Adicionalmente, contamos con la Ley 1266 de 2008,
el cual especifica más que todo el manejo de la información financiera y comercial frente a lo que son, por ejemplo, revisión crediticia, historial crediticio, data crédito, entre otros. Contamos también con lo que es la circular quinta única de la SIC, la cual se fundamenta más que todo en Soraya, los yo tenía la estándares o pregunta. requerimientos que la SIC ha interpuesto para el diseño e implementación de una política general de tratamiento de datos personales. ¿Listo? Entonces, aquí digamos que lo siguiente que tenemos es que la ley 1581 de 2012 se fundamenta ya es en la aplicación general de todo el sistema, tanto del programa integral de tratamiento de datos, la política, establece los derechos y los principios que debe tener un titular, el responsable y el encargado. Y actualmente estamos a la espera de nuevas disposiciones que ha interpuesto el Estado para reforzar el tema de tratamiento de datos personales y habeas data. Estas nuevas disposiciones lo que están buscando es que las compañías se alineen a lo que el GDPR, que es el marco europeo, ha establecido. Recordemos que el marco europeo ha establecido que todas las compañías cuya casa matriz u operaciones tengan que ver con Europa como tal o que tengan colaboradores contratados que hacen parte de Europa, deben de aplicar estos lineamientos. Entonces, nuestra superintendencia, que ahorita se encuentra en plenaria de Senado, ya están estableciendo los marcos. ¿Para qué? Para alinearnos como Colombia a estas regulaciones. De igual forma, lo que Estados Unidos está dando a través de su ley de protección de datos, que recordemos que para Estados Unidos lo relevante de la información financiera también se está estableciendo. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este año y a inicios del próximo año vamos a tener todo un nuevo marco que va a estar regulando las actividades. Un marco que va a ser más robusto y que va a buscar alinearse con las nuevas tendencias que está dando el mercado, incluyendo los temas de inteligencia artificial. Bien, entonces nuestra siguiente pregunta, y sería la más relevante. ¿Cuándo, Julián, yo debo de reportar estas bases de datos? De acuerdo con la norma colombiana, se establece que cuando una compañía tiene en sus activos totales ya un total de 1.000 VTs, estarán obligados. En moneda colombiana serían más de 4.700 millones de pesos. En dólares serían más de 1.200 millones. Como tal, debemos de tener muy presente que en el momento en el que nosotros tengamos esta obligatoriedad, estamos ya en la necesidad de reportar ante la superintendencia todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema. El propósito también de este seminario es darles a conocer todos los requerimientos que ustedes deberán de cumplir para poder lograr el éxito y no tener ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque recordemos que la superintendencia va a recibir y va a captar toda la información que ustedes estén dando y podrían llegar a solicitarles que actualicen todas las actividades con el fin de que den cabo al cumplimiento a las normatividades y a las disposiciones que ellos han estado estableciendo. Entonces, en ese sentido, vamos a dar inicio con nuestro módulo 2, que consiste en las bases de datos. En ese sentido, vamos a estar trabajando para identificar qué es una base de datos, cómo las vamos a tipificar y adicionalmente cómo las debemos estar regulando. Hay que tener en cuenta también que para definir una base de datos, primero como empresa o organización debemos preguntarnos qué es una base de datos, cómo nosotros como organización podemos definir una base de datos. Entonces, cuando nosotros tenemos compilación o un conjunto organizado de datos que involucran, por ejemplo, datos personales, datos comerciales y privados, datos semiprivados y datos sensibles hace referencia a a datos que identifican directamente a una persona, ¿sí? Entonces, obviamente no solamente podemos contar con las bases de datos que son electrónicas, sino también debemos de tener en cuenta los espacios físicos donde conservamos información que puede tener datos personales. En este caso pueden ser archivos con hojas de vida, historias laborales, entre otros. Entonces sí es importante que podamos tener como estas premisas para identificar cuál o cómo sería una base de datos. Exactamente. De igual forma que es importante que deben de tener presente de las bases de datos, el tipo de información que ustedes están teniendo dentro de esa base de datos. ¿A qué estamos hablando? Recordemos que bajo la ley colombiana existen 4 clasificaciones de información que vamos a tener, ¿cierto? Los datos públicos que debemos de entender, y aquí hay que hacer una celeridad, un dato público no es cualquier información que está disponible en Internet. ¿Listo?
¿Por qué, Julián? Porque tenemos la costumbre de, por ejemplo, una red social, que entonces como Julián tiene una red social, ¿eso es lo que él publica en la red social se vuelve público? La respuesta es no. La información pública es aquella que se puede llegar a obtener mediante los mecanismos que el propio Estado ha autorizado para obtenerlos. Un ejemplo de eso es la Cámara de Comercio. Si yo ingreso o adquiero una Cámara de Comercio de una compañía, es información pública. ¿Por qué? Porque cualquiera puede comprar esa Cámara de Comercio, pero no cualquiera puede que ingresar al perfil de una persona de una red social. Esa información pública es la información que ustedes de igual forma deben de tener tan detallada. ¿Por qué? Porque a pesar de que por ley no existe la necesidad de que ustedes soliciten una autorización al titular de la información, recordemos, titular de la información es el dueño de la información, ¿cierto? También tenemos la obligación o el deber ser como responsabilidad social de solicitarle la autorización. Datos semiprivados siempre debemos de tenerlo muy presente, que es información financiera. Y acá hay que hacer muy puntual el tema que acá estamos hablando de habeas data. ¿Cierto? Recordemos que el habeas data ahora tiene mayor importancia. ¿Por qué? Porque ahora más compañías están adoptando consultar a las personas en centrales de riesgos, solicitar estados financieros, hacer análisis financieros antes de aprobar un cupo de crédito, antes de aceptar una negociación, antes de ejecutar una serie de actividades. Más porque se ha vuelto tendencia a través de los sistemas de lavado de activos y de programa de transparencia y ética empresarial de que se estén realizando este tipo de actividades. Entonces ya las compañías, ya no solamente la protección de datos se está refiriendo a la información del titular, sino también a la información financiera y de una u otra forma estaremos en la obligación de dar cumplimiento a la ley de habeas data. Información privada y sensible. ¿Cuál es la diferencia? La sensible es la que puede comprometer o puede generar una vulneración hacia el titular de la información. Privada es información que va a tener una reserva. Dentro de estas 4 categorías, dentro de la sensible, debemos de tener muy presente que la información de menores de edad. Aquí es supremamente importante que las empresas tengan presente que las autorizaciones o las potestades para tratar la información de menores de edad no solamente están reguladas por el titular, es decir, por el menor de edad, sino que se requiere por obligación la autorización del apoderado representante legal. Recuerden acá que no puede ser o no necesariamente tiene que ser la mamá o el papá, sino que aquel que legal, es decir, bajo la norma, aparece como responsable de la persona como tal. Lo mismo ocurre con los eventos en los que se estén involucrando menores de edad. Toda vez que ustedes lleguen a tomar o capten, porque aquí recuerden que una base de datos también es de imágenes visuales, ¿cierto? Todas que ustedes capten esa información deben de tener esas respectivas autorizaciones para evitar algún tipo de inconveniente ante la superintendencia o adicionalmente ante los propios responsables de los menores de edad. Y digamos, para hacer como claridad también en el tema, siempre lo que mencionaba Julián, en el tema de los datos sensibles, la SIC siempre va a pedir una autorización adicional para este tipo de datos, ya que, como lo mencionaba Julián, se vulneran los derechos y se pueden llegar a vulnerar los derechos de los titulares. Entonces es importante que podamos identificar estos datos que manejamos en las bases de datos. Entonces, para este punto es preguntarnos cómo nosotros definimos qué bases de datos vamos a registrar. Entonces, de acuerdo a la premisa anterior, lo que debemos intentar identificar es qué datos son los que manejamos nosotros y cómo nosotros podemos completar una actividad frente a los datos que recopilamos. Es decir, por ejemplo, en el tema de contratación, en el tema de selección de proveedores, en el tema de captación de información en páginas web. Todo eso hace parte de un registro que va a estar compilado y va a ponerse a disposición para una actividad específica. Y a esto lo llamamos finalidades que deben de establecerse dentro de la política y deben de ser autorizados por el titular. Exactamente, que es importante tener muy presente. Cada base de datos que ustedes deben de tener va a tener que tener sus respectivas finalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo cruzar y decir, yo como tengo una base de datos macro, vamos a poner un ejemplo, colaboradores, ¿cierto? Como yo tengo una base de datos de colaboradores, entonces aquí van todas las finalidades. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque dentro de la base de datos que globalmente se está manejando de colaboradores, realmente pueden haber 3 bases de datos. Por ejemplo, información que es requerida por el sistema de salud y seguridad en el trabajo. Eso es una base de datos por aparte.
¿cierto? La información que ustedes requieren de temas de estudio, de educación, de planes carrera, posibilidades de ascenso, incapacidades, licencias, todo eso también puede llegar a contener una nueva base de datos. Entonces, ¿qué es importante que tengan muy presente? Las bases de datos, como la superintendencia las ha establecido, no son bases de datos globales, es una base de datos de acuerdo con las finalidades para que la compañía las está necesitando. En ese sentido, cada una de estas va a tener que tener sus respectivas finalidades. ¿Pueden cruzarse en finalidades? La respuesta es sí, ¿cierto? ¿Qué podemos estar hablando? Un proceso de selección, yo estoy consultando en centrales de riesgo, pero al momento de hacer un plan carrera, tomo la decisión también de consultar en centrales de riesgo. Esa finalidad debe estar comprendida para las dos bases de datos. Entonces, nosotros para definir las finalidades debemos tener en cuenta que los datos personales siempre van a atravesar un ciclo de vida, ¿sí? En este caso, iniciamos con la recolección, luego el uso, la circulación de esa información, la supresión o la conservación. Esta siempre es, digamos que este va a ser el objetivo de esos datos que vamos a recopilar siempre. Y siempre de acuerdo a eso, pues definimos cuáles son las bases de datos que vamos a registrar ante la SIC. Entonces hay que tener en cuenta y principalmente antes de registrar nuestras bases de datos, debemos de primero contar con el nombre de las bases de datos que vamos a registrar, debemos de contar con una política de tratamiento de datos personales, la cantidad de titulares que se registran en la base de datos, ¿sí? Las finalidades por las cuales estamos creando esas bases de datos, los canales de atención que vamos a poner a disposición de los titulares para que puedan ejercer sus derechos. Vamos a enlistar a los responsables y encargados, ¿sí? Que son las personas encargadas de determinar cuáles son las finalidades, de determinar cuáles son las medidas técnicas y tecnológicas frente al uso de la información personal. También de establecer las medidas de seguridad adecuadas y finalmente dentro del registro establecer un programa, un procedimiento relacionado con la gestión de riesgos para la compañía. Cada uno de estos temas los vamos a ir tratando en los siguientes módulos que vamos a estar trabajando para ir orientándolos a cada uno de ustedes. Entonces, finalmente, esos son como los principales requisitos que se deben de tener en cuenta para el Registro Nacional de Bases de Datos. En nuestro módulo 3 vamos a aprender en primera instancia qué son los responsables y quiénes son los encargados. ¿Listo? Entonces vamos a partir siempre de los dos conceptos primordiales. Responsables y encargados. ¿Qué es un responsable, Julián? Un responsable es alguien que dentro de la compañía como tal se le ha dado la potestad o la autorización para que pueda tratar la información que tenemos dentro de las bases de datos. ¿Listo? ¿Y qué es un encargado? Un encargado es un tercero ajeno a la compañía al cual se le ha dado la potestad por parte de la compañía para que pueda tratar la información que la compañía ha captado. Que es importante que tengan muy presente. Si ustedes están trabajando con terceros, es decir, tienen servicios o actividades tercerizadas, por ejemplo, un outsourcing contable, una asesoría de nómina, deben de solicitarle al titular de la información que le permita a ustedes transferir esa información a ese tercero. De lo contrario, ustedes no pueden transferir la información para que el tercero la procese. Además de tener en cuenta que el encargado no puede decir sobre las bases de datos ni tampoco puede establecer finalidades diferentes a las que el responsable ha determinado, para tenerlo en cuenta. Julia, ¿por qué estamos hablando de un oficial de cumplimiento? Aquí es algo muy importante a tener presente. En este momento, la norma colombiana está estableciendo que puede haber un oficial de cumplimiento o un área delegada. Ya en plenaria de Senado, ya no se está hablando de un área delegada. Ahora solo se está hablando de un oficial de cumplimiento. Entonces, es importante que ya lo tengas muy presente, que ya la norma está diciendo, ya no vamos a poder encargar todo el tema de protección de datos hacia un área encargada, sino que tiene que ser una persona calificada con conocimientos en protección de datos, porque va a ser el encargado dentro de la compañía de regular y dar gestiones no solamente al interior, sino a los encargados que ustedes les estén delegando estas facultades. ¿Qué quiere decir esto?
que la protección de datos ahora va a tener un nuevo cobijo, un nuevo marco y unos nuevos mecanismos que van a buscar como finalidad que salvaguardar la integridad del titular. Con integridad nos estamos diciendo es que las compañías, a partir de estas nuevas actualizaciones, van a ser los responsables de garantizar que no se genere ningún tipo de vulnerabilidad hacia la información que tienen repositada. Dentro de este mismo tema, ¿qué es importante que tengamos muy presente? Nuevamente, si nuestra compañía está por obligación a cumplir temas de Estados Unidos porque transferimos información hacia Estados Unidos, si estamos en la obligación de cumplir marco europeo, debemos de tener un oficial de cumplimiento, ¿cierto? Que cumpla y que tenga conocimiento sobre todas estas actividades. ¿Por qué? Porque lo ideal es que la compañía tenga un oficial de cumplimiento integral que les pueda ayudar a solventar. Y dentro de esto mismo, ¿qué es importante que ustedes tengan presente? Que también debe de tener conocimiento sobre seguridad de la información. Esto es algo importantísimo que ya todos sabemos, cada vez más como compañías estamos expuestas a temas de hackeo, a temas de estafa, a temas de buscarán la vulnerabilidad. Ahora, ya estos nuevos temas están exigiendo que nuestro oficial de cumplimiento debe de ser y debe de tener esos conocimientos. Acá que es importante tener muy presente, ¿cierto? No solamente se trata directamente de que nuestro oficial de cumplimiento sea exclusivo para tratamiento de datos. Algunas compañías que directamente estén trabajando o estén haciendo las actividades directamente a través de sistemas de lavado de activos, a través de sistemas de protección de datos, ¿cierto? De tratamiento de datos y protección de ética empresarial, pueden llegar a tener el mismo oficial de cumplimiento siempre y cuando tengan la misma experiencia y pericia para poder gestionar las tres actividades al mismo tiempo, ¿cierto? Que es importante que la compañía tenga presente en todo momento. El objetivo de esto realmente es que la compañía ya esté buscando los mecanismos suficientes para que garanticen que la información no va a ser vulnerada y no va a ser objeto de terceros, que es lo que finalmente nos va a estar afectando a nosotros. Entonces, una vez nosotros definamos un oficial de tratamiento de datos personales, también debemos de tener en cuenta al momento de asignar o designar un responsable, un encargado, ciertos requisitos que deben de ser, como lo mencionaba Julián, prácticamente que obligatorios, debido a que en la actualidad las empresas están expuestas a muchas filtraciones, pueden ser víctimas incluso de corrupción, de muchas problemáticas referentes al tema de seguridad de la información. Entonces, los responsables deben de tener un conocimiento considerable frente a la sensibilidad, la complejidad y la cantidad de datos que maneja la compañía. Esto es súper importante porque le abre un espacio un poco, o la perspectiva un poco más allá de lo que posiblemente determine una persona que llegue a la compañía y que sea nueva. Adicionalmente, este responsable debe contar con conocimientos en la normatividad nacional y para aquellas que tengan que cumplir el GDPR, tener conocimientos en esta normativa. Adicionalmente, pues debe contar con el conocimiento suficiente en el sector por el cual la compañía ejerce y debe contar con el conocimiento sobre el flujo de las operaciones y crear una cultura al interior de esta organización. Adicionalmente, pues debe contar con temas de tratamiento de datos y seguridad de la información. En este caso, pues siempre es recomendable que estos responsables cuenten con certificación para que puedan avalar el conocimiento. Cuando hablamos de encargados, que es un tercero diferente a la organización, hablamos de que nosotros como organización debemos verificar que el encargado cumpla con unas condiciones que son mínimas para que pueda tratar la información que nosotros recopilamos. En este caso, debemos verificar que el encargado cumpla con temas de seguridad de la información, que tenga políticas de seguridad de la información, que existan cláusulas de confidencialidad y políticas de tratamiento de datos transferidos. Mecanismos también de el conocimiento claro del sector, de las operaciones que la compañía a la cual se le están se le está asumiendo como la responsabilidad que tiene la compañía de saber cuáles son las operaciones que realiza,
cuáles son los procesos que contiene la organización y cómo esta organización puede tratar los datos. Finalmente, nosotros como compañía somos responsables, pero también debemos asegurar que los terceros ajenos a nuestra organización tienen las condiciones mínimas de seguridad para tratar la información personal que nosotros recopilamos. Entonces, en ese sentido, debe ser muy claro. Debe la compañía de generar pautas que deberá de cumplir tanto el encargado como el responsable sobre la información que se les está dando. Esto ya no solamente debe estar, ¿qué quiere decir? Que la compañía está en la potestad de determinar qué, una política de cumplimiento que los encargados deben de tener. Listo, con unas pautas y aquí que es importante, la compañía debe de buscar garantizar que lo que el encargado está diciendo sí se está cumpliendo. Me explico. Si nuestro encargado está diciendo, mira, yo tengo unas medidas de seguridad de la información relacionadas con ABCD, yo como compañía debo de tener la potestad de poder revisar y verificar que sí las está cumpliendo. De igual forma, si yo le estoy estableciendo unos requerimientos mínimos, es mi obligación como compañía también garantizar y verificar que efectivamente nuestro encargado de la información las está ejecutando y está cumpliendo con las pautas que están desarrollando de manera constante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cualquier efecto, cualquier situación que llegue a exponer al encargado, recuerden que el encargado también está actuando en representación de nosotros. Si nuestro encargado llega a sufrir un ataque de vulnerabilidad, también nosotros nos vamos a poder ver comprometidos con esta actividad y vamos a tener que generar soluciones ante las situaciones. Entonces, es importante que tengan presente que la responsabilidad de la protección de datos no solamente va a recaer en la propia compañía como tal, sino en aquellos que se les está delegando las responsabilidades correspondientes. Bien, aquí debemos de tener muy presente que con la atención de los titulares, cada uno debemos de tener que existe un ciclo de datos. Los ciclos de datos que nosotros siempre vamos a estar manejando van a estar divididos directamente entre la captación, el almacenamiento, el uso, la transferencia o transmisión y la eliminación, ¿cierto? Dentro de estos ciclos, del ciclo de datos como tal, existen estas potestades, que es solicitar, entendiéndose que el titular puede llegar a solicitar que le confirme la compañía qué información tienen, actualizar, es decir, el titular puede llegar a solicitar, decir, quiero modificar mi información, quiero que a partir de ahora la dirección me llegue o la información me llegue a este correo electrónico o a esta dirección, va a poder llegar y solicitar directamente qué es lo que se está trabajando, cómo se está manejando y revocar la información y las finalidades. Acá, ¿qué quiere decir con revocar? Revocar es que elimina la potestad que la compañía tiene sobre una finalidad en específico o sobre todas las finalidades. Mientras que la supresión, ¿en qué consiste? En que eliminan la solicitud del dato. Que es importante tener muy presente, los titulares no pueden eliminar toda la información como tal porque hay leyes que amparan, ¿cierto? Si yo estoy, por ejemplo, yo soy un colaborador y estoy trabajando y tengo algún tipo de enfermedad, por ejemplo, que requiero directamente un inhalador porque soy asmático. ¿Cierto? Titular no puede llegar a solicitar que eliminemos esa actividad. ¿Por qué? Porque si llega a sufrir un ataque de asma y no tiene inhalador y ninguno dentro de la compañía sabe que la persona es asmática, vamos a tener un inconveniente. Entonces debemos de tener presente que el titular, a pesar de que tiene la potestad de eliminar la información, o solicitar revocar información, no va a poder revocar toda la información sin un amparo legal que regule el uso de esa información. De igual forma, la compañía va a tener la necesidad de ¿qué? De autorizar o de generar los canales que consideren necesarios para garantizar que el titular pueda llegar a tener un contacto con ellos de manera adecuada. ¿Qué significa esto? Julián, necesitamos la política en donde, en los sitios, estamos hablando directamente de la oficina, en lugares claves en donde cualquier persona pueda llegar a acceder a esta política si toma la decisión de leerla. Si tenemos una página web, debe estar publicada dentro de nuestra página web. Si contamos correos electrónicos, lo ideal es que esté disponible dentro de los correos electrónicos. ¿Por qué? Porque el titular debe, de cualquier medio posible, debe saber en dónde está la política, para qué van a tratar mis datos y al mismo tiempo los canales o el canal que la compañía está autorizando para qué, para poder ejercer estos derechos que ellos tienen. Sí, en ocasiones ha pasado que, por ejemplo, las organizaciones cumplen con el diseño de la política, con el establecimiento de los canales de atención a los titulares, pero estos canales son
o se encuentran en módulos que están escondidos para los titulares. Cuando de pronto hay titulares que no cuentan con el suficiente conocimiento tecnológico para ingresar a una página web y encontrar un espacio específico, nos podemos como organización ver expuestos a una sanción, ya que esto se considera como la vulneración de los derechos de los titulares. Entonces siempre debe estar como una claridad en los canales de atención para que los titulares puedan ejercer sus derechos. Bien, perfecto. Vamos a abrir el espacio para las preguntas. Nuestro equipo de mercadeo ha estado consolidando las preguntas y vamos a tratar de responder la mayoría posible. Perfecto, muy bien. Bueno, tenemos una pregunta acá que es, ¿cómo realizar la identificación y evaluación de riesgos en materia de protección de datos personales? Bueno, esa es una pregunta que vamos a responder más adelante. Sin embargo, en este momento vamos a dar un avance que es importante tener muy presente. La gestión de riesgos, cuando estamos hablando de protección de datos, o vamos a identificar en qué consiste. Al igual que la de seguridad de la información, debemos de identificar las vulnerabilidades y las amenazas a las cuales la compañía está susceptible a que se materialice. ¿Desde qué enfoque debemos de tener esto directamente? Sobre la información. Vamos a poner un ejemplo, ¿cierto? Para que lo tengamos muy claro. Supongamos que nosotros manejamos un archivo físico de las bases de datos, ¿cierto? Que es, por ejemplo, el registro de visitantes, ¿cierto? ¿Cuál es el riesgo, la vulneración o la amenaza en la que se puede llegar a ver susceptible ahí? Que se pierda los registros, ¿cierto? Es decir, si nosotros tenemos eso en una carpeta, que se pierda o extravíe esa carpeta. Ese es nuestro riesgo, o bueno, nuestra vulnerabilidad. Ahora, si nos vamos realmente a la práctica de seguridad de la información, es que se está perdiendo los datos que se encuentran almacenados dentro de esa carpeta, ¿cierto? ¿Qué quiere decir acá? Que adicionalmente, si ya nos vamos a otros sistemas de riesgos, estaríamos hablando directamente sobre las actividades, es decir, cómo pueden utilizar esos datos que están disponibles allí. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo un teléfono de emergencia, ¿cierto? Ahí yo tengo el nombre de la persona, quién es el contacto de emergencia y el nombre. El riesgo de ese tema es que la pérdida de esa información, que va a coincidir paralelamente o muchas ocasiones va a coincidir con los sistemas de seguridad de la información que se tengan dentro de las compañías. ¿Por qué? Porque recordemos que el sistema de seguridad de la información está diseñado ¿para qué? Para proteger la información de la compañía, lo mismo que lo que está buscando la superintendencia con la matriz de riesgos es identificar los riesgos a los que ustedes van a estar vulnerados, que es importante que tengan muy presente, que aquí también estamos hablando de riesgos operativos desde el ámbito de todo el programa, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos como responsable de captar, es decir, vámonos a los procesos de selección. El área de recursos humanos es la responsable de hacer todo el proceso de selección, ¿cierto? Los riesgos que se van a poder manifestar es cómo, a través de qué medios están captando esa información. Los están captando a través de información digital, es decir, por correo electrónico, los están captando directamente en la oficina y qué tratamiento le va a dar a esa información. Es decir, después de que tiene esa hoja de vida o tiene la información, ¿a dónde la está llevando? ¿Cierto? Entonces nuestros riesgos deben estar y sobre todo que aquí que debemos de tener muy presente, los impactos. Aquí los impactos los debemos de tasar. Si bien la norma colombiana en este momento no está estableciendo qué impactos de verdad deben de ser materiales en protección de datos, ¿cierto? Sí debemos de tener en cuenta qué aspectos. Por ejemplo, a nivel de operación, si se llega a perder la base de datos de colaboradores o de selección, ¿en cuánto tiempo se va a retrasar la operación? Es decir, ¿en cuánto tiempo vamos a tardar? ¿Qué llega a pasar si se pierde el archivo plano de nómina justamente hoy, que es 15 de marzo, ¿cierto? ¿Qué llega a pasar desde un ámbito tecnológico, cierto? Si nos llegan a hackear a nosotros como compañía, ¿cierto? Vamos, dos impactos, temas legales. ¿Cuáles van a ser los efectos que va a tener nosotros como compañía desde un ámbito legal si un titular de la información llega a saber que nos hackearon, ¿cierto? Y que la información de él está siendo utilizada para hacer chantaje, ¿cierto? ¿Qué efecto va a tener eso dentro del propio mercado, es decir, dentro de nuestro propio core de negocio que nosotros estamos manejando? ¿Cierto? Que es una situación de contagio. Financieramente hablando, de cuánto van a ser las pérdidas que nosotros estamos manejando.
Bueno, tenemos otra pregunta y es la siguiente. Cuando se trata de una compañía parte de un grupo cuya casa matriz se encuentra en Europa y cumple con el GDPR y se transfieren datos, ¿se debe marcar que se realiza transferencia de datos? Es correcto. Digamos que, bueno, todas las empresas que deben de cumplir con el GDPR deben de contar con, primero, con unas cláusulas y unos acuerdos de transferencia de información. Debido a esto, estas empresas también deben de estar obligadas a tener la responsabilidad demostrada. En este caso, ellos deben de implementar programas integrales de tratamiento de datos, ¿sí? Y debe demostrar que la compañía a la cual se le está transfiriendo esa información también cumple con las condiciones que aquí en Colombia la compañía está ejerciendo. Adicionalmente, desde Colombia, se debe identificar si la transferencia de información cumple con todas las condiciones de seguridad de la información y que en el canal que se vaya a transferir esa información no exista ningún tipo de vulneración. Perfecto. Pero en términos generales, siempre se debe marcar que hay transferencia de información personal. Bueno, tenemos otra pregunta acá y es la siguiente. Una de las finalidades del registro de bases de datos es que yo puedo preguntarle a la SIC sobre qué empresas tienen información sobre mí. Pero cuando nosotros registramos las bases de datos, solo indicamos cantidad de titulares, no relacionamos los datos de las personas que tenemos en las bases. ¿Cómo la SIC me da la información sobre qué empresas tienen mi información? Normalmente en el Registro Nacional de Bases de Datos, nosotros nunca vamos a adjuntar o subir archivos que estén relacionados con las bases de datos. Lo que hace en el registro es que nosotros registramos, ¿sí?, la base de datos, o sea, el nombre como tal, el objetivo por el cual nosotros como compañía estamos registrando esa base de datos o la estamos creando. Adicionalmente, la SIG nos pregunta a nosotros es cómo como compañía nosotros podemos garantizar el derecho de los titulares. Adicionalmente, nos pregunta si esa base de datos tiene datos sensibles, si contamos con matrices de riesgo, si contamos con medidas técnicas, tecnológicas frente a la seguridad de la información. Más no nos especifica a nosotros como titulares qué datos están manejando sobre nosotros. ¿Sí? En ese caso, como titulares, lo que nosotros debemos hacer es directamente, si ya tenemos conocimiento de que una empresa X tiene acceso a nuestra información, es preguntarles a ellos o ejercer por los canales que ellos tengan dispuestos nuestros derechos. En el dado caso que obtengan un dato personal que al cual nosotros no hayamos brindado pues una autorización clara, pues debemos solicitar la supresión de esa autorización, ¿sí? En dado caso la compañía que haya tenido ese dato no, sí, como que ignoren nuestras peticiones o nuestro reclamo, ya directamente como titular debemos ejercer nuestros derechos ante la SIC. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es importante? Lo que dices es cierto. Existe un vacío en este momento que la superintendencia no ha establecido. Ellos realmente, ¿cómo van a saber dónde la información de cada uno está? Y lo que está haciendo como responsabilidad es que, primer escenario, si tú ya conoces, como decía Cien, ya conoces la empresa, levanta la solicitud. Si la empresa no te ha dado respuesta, de una vez escalarlo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes ellos se van a encargar ahora de ir a vigilar la empresa, ¿cierto? Les van a hacer la visita y le van a decir, quiero saber todo su sistema, ¿cierto? Por eso digamos que la última instancia o lo que la superintendencia está haciendo es, como yo no les voy a consultar o no les voy a pedir directamente toda la información de las bases de datos, o eso incluso ahorita está en plena de discusión de determinar si de verdad debemos de reportar la base de datos como tal con toda la información o seguir con el sistema, lo que ellos están haciendo es que la responsabilidad la están dando es que el titular levante la queja diciendo yo sé que mi información está en este sitio o sospecho que está en este sitio, necesito que la superintendencia me ratifique si están o no están y en caso de tener la queja directamente la hagan para que la superintendencia realice la queja o la visita correspondiente.
como recomendación, cuando recibimos de pronto llamadas de fuentes que desconocemos, siempre es preguntar de dónde obtuvieron pues, el dato o la información personal que les están relacionando, por ejemplo, en una llamada o en un correo electrónico. Siempre preguntar eso. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, los activos que se deben validar para revisar si se está obligado o no al registro de bases de datos son contables o fiscales. ¿Se debe revisar por cada año grabable? O si el año pasado estuve obligado, ¿sigo como obligado? Bien, en este momento estamos hablando de los contables que tú estás reportando a través de los estados financieros. ¿Listo? Para dar la primera pregunta, entonces serán los activos que están consignados en el activo total dentro de los estados financieros. ¿Listo? En segunda instancia, sí debes de revisar esto anualmente. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en 2018 estoy obligado a subir o a reportar esta información, ¿cierto? Y en 2019 volví a estar sujeto obligado, debí de haber reportado o actualizado la información en primer periodo, 2018, ¿cierto? Y en el segundo año, es decir, 2019, venir a actualizar la información. ¿Por qué? Porque todo puede llegar a cambiar. Lo mismo llega a ocurrir con las situaciones en donde tengamos políticas de tratamiento de datos. Si nuestras políticas son del 2018, 2015, a hoy ya no son vigentes. ¿Por qué estamos diciendo que hoy ya no son vigentes? Cruzamos una pandemia. Ahora estamos en temas híbridos. Ahora el Estado está diciendo que lo ideal es que trabajemos híbrido. Hay una nueva serie de conductas que ya están solicitando de manera inherente que nuestras políticas estén actualizadas. Y aquí que es importante tener presente que las actualizaciones deben de estar reportadas. ¿Tú me recuerdas, Paula, la tercera parte de la pregunta? Claro que sí, dice, si el año pasado estuve obligado, ¿sigo como obligado? Si llegas a tener los VTs, la respuesta es sí. Lo ideal es que igual, a pesar de no cumplir los VTs, en el momento en que tú ya estés reportando, lo ideal es que lo siguieras reportando. Listo, pero si no estás cumpliendo los VTs para este año en curso, no sería necesario. Dentro de la clasificación de las bases de datos, nosotros vamos a tener que identificar ahora sí las bases de datos. O sea, hasta este momento que es importante que tengamos muy presente cómo yo identifico las bases de datos, cómo las voy a clasificar de acuerdo con el ciclo de vida de los datos. ¿Listo? Yo debo de tener en cuenta qué información o qué datos yo estoy captando y empezar a clasificarlos de acuerdo con el ciclo de vida de cada uno de estos para luego que empezar a determinar cómo es que yo estoy organizando cada una de las informaciones y hasta dónde van cada una de estas bases de datos. ¿Por qué? Porque no todas las bases de datos van a tener el mismo ciclo de vida. Algunas van a ser temporales, otras tienden a desaparecer. Entonces, desde lo que menciona Julián, hay tres tipos de bases de datos que se consideran en la SIC y están desarrolladas en una manual, una automatizada y una semiautomatizada. Es decir, nosotros como compañía debemos garantizar las medidas técnicas de seguridad de la información para cada una de estas bases de datos. En este caso, para la manual hablamos de archivos físicos que contengan información personal. En este caso, la compañía debe establecer procedimientos, políticas para el acceso adecuado a la información. Para el tema de las bases de datos automatizadas, hablamos de los sistemas de información que ya se encargan de recopilar, de gestionar, de almacenar la información personal que vamos recopilando, pues, por diferentes medios, como pueden ser páginas web, correo electrónico. Entonces, los sistemas de información se encargan de gestionar prácticamente toda la información. Simplemente nosotros como usuario ingresamos y pues extraemos la información necesaria para la actividad en cuestión que tengamos en ese momento. Cuando hablamos de la base de datos semiautomatizada, hablamos de archivos electrónicos o digitales que están relacionados con registros, por ejemplo, en Excel, que podemos nosotros como usuarios gestionar, pero que necesitamos como un poco más allá de funciones, ¿sí? Para poder tratar esta información. De igual forma, en concordancia con estas clasificaciones que están dando la superintendencia, si quieres continuamos, siguen con la siguiente, ¿qué es lo que debemos de tener muy presente en estas actividades, cierto? Y aquí es donde vamos a estar
tratando directamente la información de cada base de datos. Cada una de las bases de datos que nosotros tengamos o que hayamos correctamente identificado, ¿cierto? Debemos de tener en cuenta las premisas que estamos mencionando en este slide. ¿Por qué? Porque para cada una de estas premisas es que debemos de tener nuestras correspondientes respuestas. ¿Listo? Debemos de tener muy en cuenta y sobre todo aquí hacer un énfasis y catarsis en los temas de incidentes de seguridad de la información. ¿Por qué estoy hablando de seguridad de la información y no de tratamiento de datos? Porque los de tratamiento de datos hacen parte de lo de seguridad de la información. Y los dos sistemas deben estar fluctuando exactamente igual. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el responsable de dar solución a una vulneración, vamos a poner un ejemplo, mi compañía acaba de ser hackeada, ¿cierto? Y se me acaban de robar la información de mis clientes. O vámonos a un extremo más crítico, ¿cierto? Me acaban de robar la información de cartera y yo no sé en este momento los saldos de cartera, no sé qué clientes me están pagando, cuánto realmente me debían de estar pagando en este momento, ¿cierto? Y adicionalmente, como compañía, los acuerdos están establecidos que yo tengo otras obligaciones que pagar y ya no sé a quién es de pagar. Estos incidentes que están relacionados con seguridad de la información y que también van a cruzar con tratamiento de datos, ¿cierto? Debemos de generarles las pautas de cómo tratarlas. Normalmente estamos hablando aquí de planes de contingencia. Dentro de seguridad de la información siempre se suele hablar de DRPs y de BSPs directamente dentro de las actividades. Tratamiento de datos no se queda atrás. En tratamiento de datos también debemos de tener las mismas actividades. ¿Para qué? Para poder salvaguardar que la información, en caso de alguna situación donde por error se borre, se pierda, ¿cierto? Por ejemplo, y no estamos exentos, si todo lo manejamos en físico, ¿cierto? Que el riesgo, ¿cuál es? Por ejemplo, una política, escritorio limpio, no puede haber ningún tipo de líquido alrededor de esa información, porque si se llega a derramar un líquido dentro de esa información física, se puede llegar a perder o se deteriora. Lo mismo que debemos de tener las planes, y aquí también entra, por ejemplo, temas de gestión documental, ¿cierto? Entonces, de cada una de las bases de datos que nosotros estemos registrando, debemos de tener cada una de estas actividades debidamente registradas y sobre todo, ¿qué debemos de tener registrado o debemos de tener en cuenta? Aquí cuando estamos hablando de encargados de la información, ¿cierto? Debemos de verificar que cada uno de los encargados de la información tenga también estas actividades. Listo, ningún encargado debe ser exento de que nosotros como compañía lleguemos a solicitar este tipo de actividades, sobre todo cuando estamos hablando de temas de ubicación. ¿Por qué? Recuerden que la Superintendencia de Industria y Comercio ha establecido qué países, ¿ciertos?, son legalmente hábiles, o mejor dicho, tienen el visto bueno por parte de ella para la gestión de la información porque los están catalogando como países seguros. Si ustedes no tienen claro que el encargado en dónde está conservando esa información y después el encargado le dice, no sé, por ejemplo, un Irán, mi información está en Irán, ¿cierto? Y la superintendencia dice, no, ese país no es hábil, ustedes están exponiendo sus datos, es decir, la compañía se está exponiendo a un riesgo legal, ¿cierto? En caso de que un titular llegue a darse cuenta de esta situación, ¿cierto? O en el peor de los casos, que pase un efecto dominó, porque recordemos que el riesgo más grande que existe desde el tratamiento de datos es el efecto dominó, en donde toda la información que estamos conteniendo pues se materializa en una pérdida y que la compañía pueda llegar a terminar en fracaso. Y recordemos por qué hablamos de fracaso. Porque además de las sanciones legales que pueden llegar a haber, una compañía que depende mucho del uso de información y llega a sufrir algún tipo de retraso, puede llegar a suspender la operación de la compañía como tal. Hacer claridad también que al momento de registrar las bases de datos, estas condiciones enlistadas deben de cumplirse por cada una de las bases de datos. Es decir, si nosotros registramos una base de datos de empleados, debe contar con estos requerimientos. Si nosotros registramos una base de datos de proveedores, también debe contar con estas medidas que tenemos en este momento. Si quieres, continuamos un poco dentro del tema. Ahora sí, vamos a hablar de la política, que es nuestro módulo quinto. ¿Y por qué aquí queremos hacer incisión dentro de la política? Recuerden, todas las personas jurídicas, independientemente del valor de los VTs, de los activos, tienen la obligación legal de tener una política de tratamiento de datos. O sea, ya por el acto de haberse constituido como persona jurídica, deben de tener alguna. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, con las personas naturales que son independientes.
¿A qué me estoy refiriendo así? Que prestan servicios de manera independiente como consultorías, asesorías o revisores fiscales, por ejemplo, de personas naturales. Ellos también deben de tener su respectiva política. ¿Por qué? Porque las compañías deben de saber también para qué. Recuerden que acá las compañías también se pueden volver titulares. ¿Por qué? A pesar de que la política colombiana solo habla de datos personales y que siempre los estamos asociando con personas naturales, ¿cierto? Recordemos que las personas jurídicas también tienen un compromiso, o mejor dicho, tienen información. Información que puede ser reservada, información que puede ser confidencial, información que puede ser limitada, información que deben de conocerse de manera parcial, información que no cualquiera la debe conocer, información completa, ¿cierto? Démonos cuenta que esto también ya empieza a cobijarlo, ¿cierto? Y que se debe de garantizar con esa política, ¿cierto? Que todas las personas que van a tener información, es decir, que de todas las que estamos captando, las estén tratando. ¿Cuáles son las premisas mínimas que deben de tener esa política? En primera instancia, debemos de tener muy claro cuáles van a ser las responsabilidades de los responsables y de los encargados, ¿cierto? De igual forma, debemos de tener claro cuáles son las finalidades. Y aquí que es volver a hacer el énfasis. No puede ser unas finalidades generales que les aplican a todos. No. La superintendencia ya ha dejado muy en claro que es con base a cada base que se deben de establecer las finalidades. ¿Esto qué significa? Que es que no va a existir una política, o bueno, esto es opcional, ¿sí? Es decir, la compañía tiene la opción de diseñar políticas o generar una política global que se alinee para todo. Es decir, yo como compañía, si tengo una base de datos de colaboradores, de visitantes, de biovigilancia y de colaboradores activos y una de inactivos, ¿cierto? Yo puedo tener 5 políticas de tratamiento de datos, cada una para cada una de estas bases de datos, o puedo consolidar todas esas finalidades dentro de una misma política, ¿cierto? Y dejar muy en claro que cuáles son las responsabilidades de los encargados frente a este tema, cuáles van a ser las responsabilidades de los responsables frente a la base de visitantes, ¿cierto? De igual forma, se debe de tener muy presente que a esto se le deberán de incluir los principios que las compañías deben de llegar a cumplir con relación a este tipo de actividades. Es decir, cada compañía tiene de su responsabilidad y compromiso determinar cómo va a justificar, o mejor dicho, cómo se está alineando a los principios de legalidad, a los principios de finalidad, a los de libertad, transparencia, acceso a la información, etcétera, ¿cierto? Y sobre todo, cómo están categorizando cada uno de los datos, como les estábamos contando. Si van a tratar información pública, si van a tratar información semiprivada o privada, si van a tratar información sensible, si van a tratar información de menores de edad, ¿cierto? Y adicionalmente, sobre todo, cómo se van a estar gestionando cada uno de los derechos que la compañía le está dando al titular. Recuerden que los derechos están siendo dados por ley. Y cada uno de esos derechos debemos de como compañía estar estableciendo cómo vamos a gestionar cada uno de ellos. ¿Listo? Y también adicionalmente, si somos compañía que hacemos operaciones de transferencia y o de transmisión de información, también debemos de tener las pautas dentro de nuestra política debidamente definidas. Entonces, acá lo que mencionaba Julián es que todas las compañías que traten datos personales, independientemente si están o no, deben de contar como mínimo con una política de tratamiento de datos personales, ¿sí? Como nosotros sabemos, todos aquí somos titulares, pero también tenemos una responsabilidad, bueno, unos deberes como titulares, ¿sí? Y nosotros, y como compañía, nosotros tenemos también la responsabilidad, obviamente, de mostrar a los titulares que conservamos adecuadamente su información y que también protegemos sus derechos frente al tema de tratamiento de datos personales. Entonces, es hacer claridad en que todas las empresas, independientemente de que estén o no estén obligadas a registrar sus bases de datos, deben de contar con una política. Sucede lo contrario con las compañías que se encuentran obligadas a registrar sus bases de datos, es que ellos ya deben de contar con un programa integral de tratamiento de datos personales, ¿sí? Este programa lo que hace es identificar qué bases de datos se van a registrar, las medidas técnicas, las tecnológicas, los procedimientos internos que va a tener la compañía para asegurar ese adecuado tratamiento de datos personales. Adicionalmente, va a hacer énfasis en que todas las compañías que pertenezcan a ese grupo eh, puedan ejercer de una manera adecuada el tratamiento de los datos personales.
Listo. Entonces, como les comentábamos y tener muy presente, ¿cierto? Si bien ya la política está, ya para los que estemos obligados a reportar nuestras bases de datos, ya no es la política, no solo basta. Se requiere todo el programa integral de tratamiento de datos personales. ¿Por qué lo estamos llamando integral? Porque ya la superintendencia nos está exigiendo que tengamos gestión de riesgos, tengamos ya temas relacionados con cláusulas de confidencialidad, tengamos temas de cómo vamos a estar haciendo las auditorías y seguimientos hacia nuestras contrapartes que estén captando la información, es decir, encargados, los temas de incidentes de la información y una serie de requisitos adicionales, ¿cierto? Tengámoslo muy presente que estas medidas, a pesar de que el Registro Nacional de Bases de Datos a grandes rasgos solamente les están diciendo confirmen si yo tengo estas actividades, la superintendencia se los está exigiendo que los deben de tener ya implementados. ¿Por qué? Porque de lo contrario, en cualquier momento la superintendencia les puede hacer visita. Y la superintendencia va a coger ese insumo que ustedes están colocando en ese registro para revisar y verificar que ustedes efectivamente tienen las actividades como tal. Entonces, démonos cuenta que ya ahora, si tu compañía está obligada en estas actividades, van a estar. ¿Qué es importante muy tener presente? Si yo soy parte de mi casa matriz, es decir, soy una multinacional, ¿cierto? Y yo ya tengo medidas de seguridad de la información dadas directamente por casa matriz, es mi responsabilidad revisar que estas estén alineadas con lo que Colombia está solicitando. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones ha pasado que otros países, es decir, donde está casa matriz, tienen políticas de tratamiento de datos más sencillas, es decir, menos ácidas que la que Colombia tiene. Entonces, ¿qué significa? Que podría la compañía estar cumpliendo los requerimientos de ellos, pero no necesariamente los que está pidiendo Colombia. Entonces, es importante que lo tengamos muy presente y evaluemos que estamos dando cumplimiento para evitar sobre todo que el formulario nos quede mal diligenciado, ve que la superintendencia nos envíe un comunicado diciéndonos tienen 6 meses para subsanar toda la situación, de lo contrario estarán expuestos a inconvenientes, o tercero, que les hagan la visita y se den cuenta que lo que ustedes están escribiendo no corresponde con la realidad de la compañía. Listo. Entonces, cuando hablamos, ahora sí, de transferencia de información personal, hablamos de cuando la compañía que está aquí en Colombia comparte o transfiere la responsabilidad, por ejemplo, a casa matriz. Es decir, que el responsable ya, o sea, pasa la potestad a la casa matriz, ¿sí? De decidir cómo va a manejar esos datos personales y cómo va a incluir de pronto finalidades diferentes, ¿sí? Entonces, es de responsable a responsable cuando hablamos de transferencia de información personal, de que el responsable pasa su potestad de responsabilidades al otro responsable, ¿sí? Este se puede encontrar dentro del país o fuera del país, pero la premisa es de que tanto el responsable aquí en Colombia puede decir sobre las bases de datos, como la casa matriz puede decir sobre la base de datos que nosotros hemos transferido. Cuando hablamos de transmisión de información personal es diferente, ya que es cuando el responsable comparte la información, mas no da la potestad al encargado de manejar las finalidades de tratamiento de datos personales. Es decir, el encargado simplemente se va a adecuar a las condiciones que el responsable ha establecido para manejar esa política de tratamiento de datos personales. En ningún caso, cuando hablamos de transmisión, el encargado va a tener la potestad de ejercer alguna otra actividad diferente a la que ha establecido el responsable. Sí, en este caso, pues hablábamos como de terceros que de pronto prestan servicios a nuestra compañía. Ellos sí tienen la responsabilidad de cuidar nuestra información, mas no pueden decidir sobre las finalidades que nosotros anteriormente ya hemos definido. ¿Qué es importante que tener presente en esta actividad? Cada vez que hagamos una transmisión o una transferencia, deben haber cláusulas para estos temas, ya sean dentro del mismo contrato o como documento aparte. Pero independientemente de las circunstancias, la compañía debe de establecer los lineamientos que deberá de cumplir toda vez que se hagan unas transferencias o transmisiones de la información. ¿Listo? Si estamos hablando de que somos una multinacional, es importantísimo que la propia multinacional también tenga establecido las reglas de transmisión o de transferencia de esa información.
¿Listo? No solamente con la que está acá en Colombia, sino con todas las otras sucursales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se deben de alinear todas en cómo se van a estar tratando cada una de estas actividades y hacer especial énfasis y catarsis es en qué llega a pasar en el escenario donde la información se pierda. Listo, entonces no olvidemos que este requisito se da y justamente aquí también es importante tener. Será responsabilidad de la compañía definir si van a tener políticas de transmisión y de transferencia diferentes de las que ya tienen plasmadas dentro de su política global. Listo, es decir, las pueden tener como documento aparte o dentro de la misma política, pero en cualquiera de los casos, todas que vayan a hacer transferencia o de transmisión deben de socializar con la tercera parte estas políticas y ellos deberán de dar cumplimiento a estas políticas como tal. Nuestro último módulo, que es el de seguridad de la información y de gestión de riesgos, ¿cierto? Que vamos a estar tratando, tiene como finalidad darles un poco de orientación sobre qué medidas de seguridad de la información deben de estar tratando y de gestión de riesgos. Que es importante que tengamos muy presente. Normalmente, o las recomendaciones suelen girar mucho también hacia los temas de las recomendaciones que da ISO, las recomendaciones que da NIST, ¿en qué? En sus rubros de activos de información. Solo que, y bueno, y acceso, que es importante tener muy presente. Aquí tratamiento de datos está diciendo no es sobre la información global, sino sobre los datos como tal. Es decir, yo debería de tener un inventario de los datos que yo tengo como compañía. En dónde están ubicados esos datos, quiénes están accediendo, que acá ya estamos hablando de acceso, ¿cierto? Si yo hablo de accesos, estoy hablando directamente es qué información pueden o qué datos puede acceder cada persona, hasta dónde puede llegar, pueden recibir o pueden manejar datos parcial, completamente, requieren de una autorización especial, ¿cierto? Esto requiere un acuerdo de confidencialidad, esto requiere unas políticas que deberán de estar cumpliendo, estos son los protocolos, hablamos también de los temas de incidencia, y como les estaba hablando originalmente en una de las preguntas, los temas de riesgo, ¿cierto? Debemos identificar los riesgos por el tipo de dato personal que estamos trabajando, es decir, si es público, si es privado, semiprivado, si es sensible, si son datos de menores de edad, ¿cierto? La consensibilidad, estamos hablando qué tan delicado es. Recuerden, entre más, es decir, hacia el nivel más bajo es público, el nivel más crítico son los menores de edad, seguidos de los datos sensibles. ¿Por qué estamos separando datos de menores de edad de los sensibles a pesar de que es una categoría los menores de edad en los sensibles? Porque recordemos que un menor de edad siempre debe ser prioritario para la compañía o para cualquier parte, ¿cierto? Por obvias razones que todos ya nosotros conocemos. Entonces debemos de tener muy presente que a pesar de que la categoría de menores de edad no está segregado de la de sensibles, sí es recomendable que tengan muy presente generar esa segregación, porque en muchos casos las compañías pueden llegar a tomar decisiones más prácticas, ¿cierto? Las medidas técnicas y tecnológicas que actualmente tiene la compañía, ¿cierto? Es decir, revisemos que nuestro antivirus realmente es funcional, revisemos que nuestro firewall funciona, que tenemos VPNs, por ejemplo, que siguen siendo controles de seguridad de la información, pero que también nos van a funcionar a nosotros, ¿cierto? Las consecuencias en la vulneración que van a tener los titulares, porque acá es importante tener muy presente. Nosotros tenemos la responsabilidad de que si llegamos a sufrir una vulneración en los datos de un titular de la información, debemos de notificarle al titular de la información que nos ha pasado la situación. ¿Listo? Eso es una obligación legal que nosotros tenemos. Y adicionalmente todos los temas de riesgo legal que debemos de estar trabajando nosotros como compañía. Ejemplos de los temas de gestión de riesgos que debemos de nosotros estar trabajando o que debemos de priorizar. Los riesgos inherentes a un nuevo puesto de trabajo, ¿cierto? La puesta en marcha de nuevas finalidades. ¿Listo? Es decir, si ya hemos detectado una nueva finalidad, se va a ser necesario que como compañía en primera instancia revisemos los riesgos que tiene cada una de las finalidades que tengamos establecidas. Por obligación debemos de mapear las vulnerabilidades y las amenazas también de las herramientas tecnológicas que nosotros tengamos a disposición para almacenar la información, ¿cierto? Es decir, que al mismo tiempo, por ejemplo, Julián, nosotros tenemos un ERP, ¿cierto? El hecho de que toda la información esté consolidada en un ERP no significa que tenemos una única base de datos, ¿cierto? Que yo pueda descargar toda la información en un solo file no me va a decir que es una única base de datos. Si yo ya puedo empezar a limitar y filtrar qué campos me puede dar el ERP, eso ya lo puede llegar a convertir en una nueva base de datos, ¿cierto? Lo mismo va a estar ocurriendo, ¿cierto? Con los datos que requieren de
que sean especialmente protegidos. Aquí estamos hablando de temas que pueden llegar a afectar directamente la estrategia empresarial de la compañía o que los puede llegar a poner en jaque. Lo mismo va con todos los sistemas de vigilancia. Si bien es cierto que la superintendencia nos está exigiendo que reportemos directamente toda la información, las bases de datos que tenemos y los sistemas de vigilancia es una base de datos como tal, en estos sentidos claramente nosotros no podemos llegar a decir, mire, la cantidad de registros que tenemos de circuito cerrado son tantos, no, pero sí podemos colocar es que cuántas cámaras nosotros tenemos de circuito cerrado, que ya es diferente. ¿Por qué? Porque al día podemos estar grabando más de 1000 personas dependiendo de nuestras ubicaciones, ¿cierto? Entonces debemos de tener también los riesgos que trae todo el circuito cerrado que se esté manejando, todos los sistemas, incluyendo adicionalmente si nosotros estamos en un edificio empresarial, porque debemos de tener en cuenta que las políticas que el edificio empresarial tiene antes de que puedan acceder a nuestra oficina. ¿Listo? Esto también se vuelve algo fundamental y que nosotros debemos de tener mapeado. ¿Qué quiere decir? Que debemos de verificar que los titulares, si llegan a hacer algún tipo de visita, nosotros si estamos en un edificio empresarial, también tengan la autorización del edificio. ¿Listo? Es decir, los dos debemos estar alineados con nuestras políticas y por eso estamos hablando también de la cesión de los datos. Si vamos a hacer transferencias y transmisiones, debemos de determinar los riesgos que pueden llegar a generarse producto de esos temas, ¿cierto? ¿Qué llega a fallar si se llega a extraviar la información, ¿cierto? ¿Qué llega a pasar si no llegó el correo electrónico? Enviamos el correo electrónico a una página web o a una persona que no correspondía. Y adicionalmente, los temas de los accesos, ¿cierto? ¿A quiénes les vamos a permitir acceder a los datos y hasta qué nivel pueden llegar a acceder a esos datos? Bien, para finalizar, queremos recordarles que el vencimiento anual para reportar las bases de datos vence el próximo 29 de marzo. Es importante que ustedes tengan muy presente, cada año tienen que hacer la actualización de estos reportes. Listo, y cada año podrían llegar a ser las mismas respuestas o bien no podrían llegar a ser. ¿Por qué? Porque es la obligación de la compañía reportar todas las actualizaciones y modificaciones que tengan. Esto no va a eximir de los otros reportes adicionales que la superintendencia ha establecido para todo el presente año. Y los invitamos nuevamente a nuestras redes sociales porque ya hemos publicado nuestro calendario, ¿cierto? De todo el reporte que deberán hacerse durante todo el año. De igual forma, nuestro equipo de mercadeo también les va a volver a reenviar después junto con esta copia de la grabación, ¿cierto? Nuestro calendario para que lo tengan muy presente para todo este año. Perfecto, Julián, muchas gracias. Bueno, no sé, vamos a responder de pronto algunas preguntas, pues por respeto también, para no pasarnos tanto el tiempo. Damos respuesta a, si quieres, a 3 preguntas y el resto invitamos a nuestra audiencia que esté pendiente de nuestras redes sociales porque a través de estas vamos a contestar estas preguntas que hoy no alcanzamos por tiempo a respuesta. Bueno, tenemos una pregunta y es la siguiente, Julián. Dice, por ejemplo, los datos personales que se almacenan en Microsoft Teams o Forms, ¿esto es transmisión? ¿Se debe indicar que hay un encargado? Normalmente para este tipo de, digamos, de sistemas se debe contar, por ejemplo, en Forms, se debe contar con una autorización o se debe haber como un aviso legal para, primero, contar con la autorización de recopilar la información que se esté registrando en ese form o en ese formulario, ¿sí? Sin embargo, nosotros dentro de ese aviso legal debemos de establecer quién es el responsable o quién va a ser el encargado de manejar dicha información que estamos registrando en ese formulario o en cualquier otro tipo de sistema. Pero siempre que nosotros intentemos recopilar información que es quizás ajena a las actividades de nuestra organización internamente, debemos de estipular o establecer un aviso de privacidad para recopilar y autorizar el uso de esa información. Pero Sí, finalmente siempre es eso, siempre es incluir el responsable o los encargados que van a manejar esa información que se está recopilando. sí, porque recordemos que en este caso lo que es Forms y todos los otros, nosotros debemos de tener la licencia para utilizarlos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que realmente la información, a pesar de que va a estar repositada o va a estar almacenada en otro punto, ¿cierto? Esa información no va a ser propiedad de Microsoft como tal, va a ser propiedad de quién? Del que, de acuerdo con el aviso de privacidad, ustedes hayan establecido, definido como doliente, que es el que va a estar captando esa información como tal. ¿Listo?
Ya, si ustedes están procesando ese forms, ¿cierto? En una nueva base de datos, es decir, por ejemplo, vamos a hacer temas de registro para un evento que hicimos en una feria, ¿cierto? Y eso está en ese form. Eso ya es una nueva base de datos, ¿cierto? Y esa base de datos ustedes la pueden llamar como eventos de feria y pueden tener unas finalidades que, por ejemplo, hacer campaña de mailing, hacer campañas de marketing, invitarlos a eventos, que conozcan nuestros productos, etcétera, ¿cierto? Esas son las finalidades para las que ustedes están captando esos datos de ahí y ya esa es una nueva base de datos que ustedes van a tener que reportar ante la superintendencia. Perfecto, bueno. Tenemos otra pregunta. Dice, cuando existen varios encargados de una misma base de datos y teniendo en cuenta que el Registro Nacional de Bases de Datos solo permite registrar a un responsable, ¿debe dejarse alguna salvedad dentro del Registro Nacional de Bases de Datos? Aquí la compañía debe de tener presente, la base de datos puede tener N encargados. Van a tener que registrar la base de datos N veces por encargado. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si esa base de datos la están manejando 11 encargados, ¿cierto? Deben de registrar 11 veces esa base de datos mencionando cada uno de los encargados por aparte. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recuerden que esto es función espejo. ¿Qué quiere decir? Que si Julián está reportando la base de datos diciendo Grant Thornton es el encargado de la información, Grant Thornton va a reportar la misma base de datos diciendo yo soy el encargado de la base de datos que Julián me está dando. Y esto la superintendencia lo va a cruzar. Si no les cruza, van a decir hay un exceso de bases de datos o hay información errada, ¿cierto? Y van a estar posibles sujetos. Entonces tengan muy presente. Cada uno de los formularios, es decir, cada registro es independiente, claro, porque debe haber una base de datos por encargado, pero en total deben de registrar cada uno de los encargados que ustedes tengan. Perfecto, dice. Estos nombramientos deben ser notificados por escrito y con aceptación de la persona, definiendo sus responsabilidades. Sí, exactamente. Que es importante que tengan presente acá. Las autorizaciones, ustedes deben la obligación de decirle al titular y el titular debe tener las opciones de decidir si aceptan o no aceptan las finalidades. Deben exigir al titular que acepte todas las finalidades. Es decisión del titular determinar de cuáles de las que ustedes les están dando van a aplicar. Es importante tener muy presente, ¿cierto? Las que por ley se requieren por obligación, ¿cierto? Esas sí no son de carácter opcional para el titular. ¿Listo? Pero también adicionalmente deben tener presente que las autorizaciones deben de dejar en claro los canales por los cuales el titular puede comunicarse con la compañía, ¿cierto? Y la disposición de la compañía debe ser muy claro para el titular la compañía que está captando la información. ¿Listo? Aquí no se va a valer nombre comercial. Aquí tiene que ser la razón social tal cual como aparece en Cámara de Comercio. Si ustedes ya son un grupo de empresas, ¿cierto? Y van a utilizar la misma información, deberán de colocar en la autorización el nombre de cada una de las empresas, ¿cierto? O dejar muy en claro o el grupo comercial, o el grupo económico tal cual como aparece en Cámara de Comercio, ¿cierto? Pero debe quedar muy claro para el titular quiénes son las empresas que van a estar captando la información, los canales de contacto, las finalidades y adicionalmente la ubicación de la política. Adicionalmente, tener en cuenta que también se puede involucrar el tema de transmisión o transferencia de información. Entonces, de esos dos temas, pues se aplican como acuerdos, ¿sí? O cláusulas, donde se asume el responsable o el encargado que vaya a recibir esa información. ¿Listo? Perfecto. Dice, en la última, si quieren, podemos responder. Dice, el oficial de cumplimiento nombrado para temas controlados por la super puede ser el mismo nombrado para el tratamiento de datos. En este momento están en definición los criterios que debe de cumplir el oficial de cumplimiento ante el Senado, ¿cierto? Si ya definidos los criterios por el Senado y el oficial de cumplimiento que ustedes tengan ante supersociedades, ante superfinancieras, ante supertransporte, él tiene y da cumplimiento a esos criterios, la respuesta es sí. De lo contrario, la respuesta será no. ¿Listo? Normalmente, a pesar de que aún están en definición, ¿qué deben de tener muy presente? Lo mismo, mínimos requerimientos. Debe tener certificación o
conocimiento certificado en temas de tratamiento de datos. Debe tener experiencia en tratamiento de datos, ¿cierto? Y por supuesto, también debe conservar su independencia, es decir, que no debe ser juez y parte. ¿Listo? Esos son 3 requisitos que deben ser claros en todo momento. ¿Por qué? Porque a lo contrario, el juicio del oficial de cumplimiento se va a perder. Otros criterios que ya serán en este momento en temas de debate. Pero la respuesta sería, si cumple requisitos ya establecidos, la respuesta es sí. Si no los cumple, la respuesta será no. Perfecto, Julián. No sé si le damos respuesta a otra o paramos ahí. Verás. Si quieres, damos respuesta a la última por temas de respeto hacia toda la audiencia, porque el evento se nos extendió un rato. Nuevamente les invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestros canales, que ahí vamos a estar dando respuesta en la mayor rapidez posible a todas las preguntas que no hemos podido llegar a responder. Mira, tenemos esta pregunta. Si tengo tercerizado un proceso de software, bases de datos SaaS, en el cual hago uso del sistema con información de terceros, ¿debo reportar a la SIC esta base de datos? No, en este caso lo que sí debe contar son con cláusulas, ¿sí? De confidencialidad, de seguridad de la información, porque finalmente el tercero obviamente opta por las responsabilidades que tiene la compañía como tal, ¿sí? Pero la compañía es la encargada de registrar las bases de datos que está generando. Sin embargo, pues el encargado es el responsable de asegurar que el tratamiento de esa información sea adecuado, ¿no? Y cuente pues con las medidas de seguridad de la información exigidas. Perfecto. Bueno, aquí en pantalla está nuestro código QR para que ustedes, por favor, ya saben cómo es, abran su pantalla, su cámara y se registren con nosotros para que nos sigan en redes sociales y puedan tener respuesta a todas esas preguntas que hoy por tiempo no alcanzamos a darle respuesta. También en el chat está el link para que les podamos enviarle las memorias del evento. Y por último, agradecerle a nuestros expertos por este evento tan interesante, a nuestra audiencia por acompañarnos y decirles que los esperamos en la próxima con un evento también muy interesante. Buen día para todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Que tengan feliz día. Gracias. Hasta luego. Que esté muy bien.